bloque de generalidades de qué es la vinculación o la extensión. Y el tercero y último, un poco entonces haciendo ese cruce de la articulación de la internacionalización con la vinculación. Es como la propuesta. Y habiendo dicho eso, entonces, inicio contándoles un poquito, normalmente con qué cosas asociamos nosotros los términos o la palabra de internacionalización. Cuando solemos hablar de internacionalización, por lo general, la mayoría de personas comienzan a pensar en formulación de programas de doble titulación, en movilidades académicas, intercambios entrantes salientes, en cooperación y financiación internacional, en proyectos conjuntos eventualmente, en establecimiento de redes, de alianzas, estudios de otro idioma, tema intercultural que es supremamente importante, internacionalización del currículo, eventualmente abrir puntos, sucursales o sedes en el extranjero, reconocimiento mutuo de sistemas de calidad, entre otras muchas cosas. Y efectivamente eso hace parte del ejercicio de la internacionalización, pero no lo es todo. La internacionalización tiene que ser vista en educación superior, yo suelo decirles como una moneda de dos caras. Y esa moneda de dos caras tiene, por un lado, un proceso interno de la institución y por el otro, un proceso externo, que requieren una política institucional que esté alineada, articulada y que responda a unas políticas nacionales o regionales. Es decir, la internacionalización de la educación superior no es solamente cuestión de la universidad, sino debe estar muy bien articulada con ese ejercicio y esas dinámicas del contexto inmediato en el cual se encuentra la institución. ¿Y eso qué implica? Comenzar con un cambio al interior de la universidad. Yo siempre suelo decirles, miren, no hay que preocuparse por salir corriendo. El ser humano, antes de correr, tiene que aprender a gatear y a caminar. Entonces hay que hacer las cosas con calma. Hay que arrancar con esa moneda de dos caras, con un proceso interno, generando la cultura al interior de la universidad, revisando el tema de la calidad, de la pertinencia, mirando la proyección internacional, mirando eh, qué tanto conoce y qué tanto sabe esa comunidad interna de qué es vinculación y de cómo se puede hacer internacionalización de esta función sustantiva y comenzar a ser también un poco flexibles en cuanto a lo que implica tiempos y gestión. Ahora, este tema de la internacionalización de la educación superior requiere entonces, como les decía, alinearse internamente con lo que está pasando en el país, conocer las políticas del país, de la región y poder proyectarse en esa línea. Todos nuestros países tienen diferentes políticas de internacionalización. Tenemos acuerdos del Mercosur, si cogemos el sur del continente, por ejemplo, eh, tenemos el Acuerdo del Pacífico, son diferentes acuerdos en los cuales participan los gobiernos o los países que comienzan a abrirnos o a cerrarnos también en algunos casos las puertas para el ejercicio de la internacionalización de la educación superior. Por eso es relevante conocer qué está pasando en ese contexto. Y este ejercicio de internacionalización entonces tiene que ver con esa dimensión intercultural que nosotros desde nuestras instituciones venimos trabajando a través de lo que es la docencia, la investigación y la extensión o la vinculación. Se convierte mejor en un proceso estratégico de la institución que debe ser transversal a todas las instancias. Aunque hay una persona responsable, no es exclusivo de esa persona o de esa unidad, sino que es transversal y que hoy en día pues casi que se ha convertido en una exigencia para los temas de calidad, de aseguramiento de la calidad, de acreditación, entre otras muchas cosas. Este ejercicio de internacionalización, digamos que contempla dos niveles o dos ámbitos. Ese ámbito nacional y ese ámbito institucional que yo les decía. En el ámbito
nacional hay que tener en cuenta programas, proyectos, estructuras, políticas, acuerdos, como les digo. Y a nivel institucional hay que revisar y tener claro el ejercicio de docencia, de investigación, de extensión o de vinculación, pero también algo importantísimo, el componente de gestión, porque sin la gestión o sin el componente administrativo, pues no es posible llevar a cabo ninguno de los otros ejercicios. Con eso claro, existe un autor que es Kenning, que nos propone una internacionalización en dos vías. Una internacionalización en casa y otra en el extranjero. Esa internacionalización en casa, en la que tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos para preparar a los estudiantes para que puedan responder a las dinámicas de este mundo global, independientemente de donde se encuentren, que tengan las herramientas para poder responder a esos desafíos y a esas dinámicas. Mientras que la internacionalización en el extranjero sí abarca o implica trascender fronteras. Entonces, procesos de movilidad, temas de sistemas internacionales de aseguramiento de la calidad, ranking, clasificaciones internacionales, participación en redes, entre otros. Entonces, ya comenzar a trascender fronteras de diferente forma. ¿Y por qué digo de diferente forma? Porque la Organización Mundial del Comercio ha propuesto 4 ejes o 4 grandes líneas para clasificar la internacionalización. Y eso no es ajeno a los procesos de educación superior, mucho menos a los procesos de vinculación. ¿Qué nos dice la OMC? Nos dice que esas 4 grandes formas de internacionalizar tienen un eje que es el que nos permite entender. Y el eje se llama consumidor y prestador. Entonces, cada forma gira en torno a la relación o a qué haga ese actor o ese eje. A la primera la han denominado consumo transfronterizo. Entonces, yo puedo hacer internacionalización con un consumo transfronterizo en el cual ese protagonista son los dos, tanto consumidor como prestador. Y no requiere que crucemos las fronteras físicamente, que nos desplacemos territorialmente. Un poco lo que estamos haciendo hoy. Ustedes están en Honduras, yo estoy en Colombia, ninguno de los dos ha viajado, estamos en nuestros lugares, pero estamos haciendo un ejercicio de internacionalización. Entonces, el primero, consumo transfronterizo. El segundo, la OMC lo ha llamado consumo en el exterior y tiene que ver con el consumidor. Entonces, cuando ese consumidor, ese actor, cruza la frontera. ¿M? Entonces, ahí sí comenzamos a hablar de procesos de movilidad. Vemos, por ejemplo, las pasantías, algunos ejercicios de voluntariado, cambian físicamente la frontera. El tercero es la presencia comercial. Entonces, ya no es el consumidor el actor, sino pasa a ser quien presta el servicio. Y en este caso de presencia comercial es cuando ese prestador cruza la frontera para ofrecer su servicio. Entonces pone una sede, la Universidad Nacional de Honduras, Autónoma de Honduras, pone una sede en Colombia. Cruzó la frontera para expandir la oferta que tiene a su cargo. Y la última forma de internacionalización es el movimiento temporal de personas. Ese movimiento temporal de personas también tiene que ver con el prestador. Entonces es cuando el prestador, quien ofrece el servicio, se desplaza por un periodo y regresa. No pone su sede en el otro país, sino que envía a su gente a hacer el proceso y esa gente regresa. Un poco podríamos decir, eh, Silvia va hasta Honduras a hacer esta charla presencialmente y regresa. Entonces, ese desplazamiento, ese cruce de frontera temporal es la cuarta forma. Entonces, la resumo. La primera, el consumo transfronterizo. La segunda, el consumo en el exterior. La tercera, la presencia comercial. Y la cuarta, que es la movilidad temporal del personal. ¿Eso a qué nos ha llevado? A comenzar a hablar de una nueva geopolítica del conocimiento,
Es decir, comenzar a ver que gracias a todas las dinámicas que tenemos, el conocimiento comienza a adquirir y a cobrar un valor económico diferente al que tenía hace muchísimos años. Eso, digamos, visto desde un punto de vista. Desde otro, hay quienes nos dicen que la internacionalización se enfoca en tres espacios: en el currículo, en los posgrados y en el campus, entendiendo el campus no solamente como la infraestructura física, sino como todo lo que lo hace realidad. Su gente, su comunidad, su personal, sus recursos, su estructura. Independientemente de cuál de las dos opciones sea la que se conciba en la universidad o la que lleven a cabo, hay que tener en cuenta que la internacionalización de la educación superior no necesariamente requiere desplazarse físicamente. Se puede hacer internacionalización del currículo, de los posgrados o del campus desde el lugar en el que se encuentra. Diferente es a que la mayoría de personas nos guste hacer movilidad, que eso es otra cosa. Pero la internacionalización se puede hacer desde el lugar donde se encuentre la institución. Eso, digamos, a grosso modo, de qué es la internacionalización de la educación superior. Ahora, si miramos un poco el tema de esta función sustantiva de extensión o vinculación, hay varias cosas necesarias, digamos, a tener en cuenta. La primera es que esta es una función universitaria antigua, ¿no? Que no nació ayer, que no nace con la reforma de Córdoba, como muchas personas creen, sino que nace en 1867 en Cambridge. Entonces, tiene más de 150 años de historia, ¿no? La extensión nace, y lo digo aquí rápido el paréntesis, nace en Cambridge con un profesor que se llamaba James Stewart, que era defensor de las mujeres, de la clase obrera, del derecho a la educación de las poblaciones que no tenían, digamos, ese acceso. Y él, en lugar de pelear con el sistema, porque ya sabía que no iba a lograr el objetivo, decide una alternativa que le dé respuesta a esa situación. Y lo que hace es replicar su ejercicio de clase, extenderlo un poco en espacios no convencionales. Entonces comienza a replicar su clase, especialmente con grupos de mujeres en espacios no convencionales, en la plaza del pueblo, en la casa de una señora que abre las puertas para la comunidad, y se siente y replica su ejercicio, emplea diferentes estrategias y eso coge tal acogida que las diferentes universidades europeas comienzan a hacer réplica a través de los años. De ahí a allá han pasado miles de cosas. Importante tener muy claro que la extensión nace ahí, como les digo, y nace como extensión. El término universal para esta función universitaria es extensión, diferente a que el contexto de cada país le da su toque y por eso hablamos en algunos países con diferentes denominaciones. Ahora, como función universitaria, sí nace en Córdoba en 1918 con el movimiento de la Reforma. Es cuando todos los países dicen, esto es importante, es relevante, lo estamos haciendo todos, vamos a darle un lugar y a partir del momento todas las instituciones de educación superior han de hacer extensión universitaria como la tercera función o el tercer pilar de las instituciones. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, como les decía, tener en cuenta que a esta función sustantiva o a este pilar se le han dado diferentes denominaciones. Existen países como Salvador y Colombia, que nos referimos a ella como proyección social. Colombia no todas las universidades, pero sí hay algunas que hablan de proyección social. Países como Bolivia, por ejemplo, que nos hablan de interacción. El contexto centroamericano, que ustedes lo conocen mucho mejor que yo, donde hablamos es de vinculación, ¿verdad? Vinculación con la sociedad o vinculación con el entorno o vinculación universidad-entorno. Y el resto de países latinoamericanos hablan de extensión universitaria. La razón, como les digo, porque a través de la historia y las normativas internacionales hablan de extensión. Entonces, las universidades lo acogen como tema general o denominación general y ya le dan su toque o su particularidad. Y esta función universitaria entonces nos genera conocimiento, así como lo genera la docencia y como lo genera la investigación.
nos genera conocimiento desde una metodología de aprender haciendo, de relacionamiento con la comunidad, con el entorno, con el territorio. Implica equipos interdisciplinarios, implica aprender a ver el mundo con otros ojos, implica un diálogo permanente, implica una relación de doble vía y horizontal, donde los liderazgos se comparten. La extensión o la vinculación no busca perdón, no busca enseñarle a los territorios y a las comunidades, porque la vinculación no es la que soluciona los problemas de las comunidades, no es el actor llamado a ello. Entonces, la vinculación que hace aporta con alternativas a cierre de brechas. En esa medida, la vinculación lo que hace o lo que busca es tanto aprender como enseñar al lado de las comunidades, que eso es diferente. Trabajar por la toma de decisiones, por la formación de ciudadanos, por una formación crítica, reflexiva también. Y yo, quienes me han escuchado y me conocen saben que yo, Silvia, siempre suelo decir que casi que podríamos resumir en que esta función universitaria es la cara amorosa y humanizadora de los procesos de educación superior. Y suelo decirlo de esa forma porque cuando una universidad llega con su eh, máscara o su cara de marca de presentación de investigador, pues se recibe, pero se recibe con cierta recelo o cierta situación. Si llega como el docente académico súper especial, también tiene ahí como cierta barrera. Pero si llega de vinculación, es totalmente distinto. Se recibe bajo otros términos. Entonces es esa cara cercana, esa mano amiga, que se sienta al lado, que no está en un nivel jerárquico por allá mucho más alto, sino que está en igualdad de condiciones. Es por eso suelo decir que es la cara amorosa y humanizadora. Y adicionalmente, es la que tiene la clave para articular a la docencia y a la investigación. Para permitir decirles aquí nadie vale más que nadie, cada uno tiene su turno, cada uno tiene su liderazgo. Necesitamos a los tres porque si no, no logramos la misión. Necesitamos que la investigación cree conocimiento a partir de la observación de los entornos y de los territorios, pero necesitamos que ese conocimiento lo transmita a la docencia, porque si no, no sacamos nada con el conocimiento ahí quieto. Y necesitamos que eso que hizo la docencia, de transmitirlo y darle ese toque, ese sello humano, pues sea posible de validar en terreno a través de la vinculación, a través de la extensión, que lo que le dimos a todos los estudiantes, cuando salgan allá y vayan al territorio, pues puedan actuar y no que se queden cruzados de brazos diciendo, en la universidad me enseñaron todo esto maravilloso, con equipos, con los supermicroscopios, con las miles de cosas, pero es que aquí en el territorio no lo tengo, entonces no lo puedo hacer, no puedo hacer nada. Entonces se necesita a las tres para poder hacer realmente el ejercicio para el cual está llamado las instituciones de educación superior. Y cerraría esta parte un poco entonces resumiendo cómo hacemos vinculación en América Latina. Hay 3 formas de clasificarla y hay 11 formas de hacerlo. Cada país y cada institución es autónoma en elegir cualquiera de estas 11 formas, pero en términos generales, en América Latina, hacemos extensión bajo 3 ejes. El primero que hemos denominado extensión académica, el segundo que hemos denominado extensión artístico-cultural y el tercero que hemos denominado servicios de extensión o extensión social. Entonces, en extensión académica, ¿qué tenemos? Haciendo la salvedad que estas 11 tipologías no necesariamente están bajo una vicerrectoría de vinculación. En algunos casos, la mayoría, pero no todas están bajo esa estructura orgánica, digamos. Entonces, en extensión académica encontramos educación continua o continuada, todo lo que tiene que ver con prácticas, pasantías, ejercicio profesional supervisado. Tenemos los servicios docentes asistenciales, que es donde encontramos consultorios jurídicos, centro psicológico, laboratorio clínico y todos estos escenarios. Tenemos el tema de prácticas solidarias o socioeducativas, que no son requisito obligatorio para titularse, como en el caso anterior, de las prácticas y pasantías o LPS, en ese primer bloque. En el segundo bloque, que tenemos como extensión artístico-cultural, solemos tener la gestión cultural,
que es donde están los grupos folclóricos, deportivos, representativos, pero todo lo que tiene que ver también con patrimonio material e inmaterial. Y tenemos el relacionamiento con los graduados, no el seguimiento, sino el relacionamiento con este grupo de actores. Y en el último bloque, los servicios de extensión o la extensión social, tenemos voluntariado, tenemos asesorías, consultorías e interventorías, proyectos comunitarios, programas interdisciplinarios que me articulan las funciones sustantivas, y tenemos a lo que denominamos gestión de la innovación, transferencia tecnológica o gestión del emprendimiento. Esas son las 11 formas de hacer extensión o vinculación. Entonces, sabiendo un poco a súper grosso modo qué es internacionalización de la educación superior o a qué se refiere y cómo se hace. Y por otro lado, algunas generalidades de qué es la vinculación y cómo se hace. Eso sí nos permite comenzar entonces a hablar de internacionalización de la extensión o de la vinculación, que básicamente lo que es consumo transfronterizo, consumo en el exterior, presencia comercial y movimiento temporal de personas de las 11 formas de hacer extensión. Es decir, de la educación continua, las prácticas y pasantías, los servicios docentes asistenciales, la gestión cultural, las prácticas solidarias, el voluntariado, el relacionamiento con los graduados, las asesorías, los proyectos comunitarios, los programas interdisciplinarios y la gestión de la innovación o la transferencia. Entonces, escoger esas 4 grandes formas y llevarlas a las tipologías o ámbitos de actuación de la vinculación. ¿Eso en qué lo podemos resumir? En que cuando hablamos de internacionalización de la vinculación, o la internacionalización mejor de la vinculación, tiene que ver con un crecimiento, tiene que ver con calidad, con trascender fronteras de diferentes formas, con representación en otras latitudes, y eso nos permite entonces fortalecer el ejercicio de las instituciones, es decir, trabajar para que la comunidad, y ojo que aquí no digo estudiantes, digo la comunidad en general, todos los que la conforman, puedan pensar globalmente, pero estar en capacidad de actuar localmente. Tener las herramientas de un entorno macro para poder hacerlo realidad según el contexto específico en el cual se encuentra. Un poco para aterrizar justamente eso de qué es la internacionalización de la vinculación. Y eso lleva primero a entender, así como lo dije en internacionalización al inicio, ya para ir cerrando, que esto no es exclusivo del área de vinculación. O sea, porque hay una vicerrectoría, entonces es la que tiene que hacer la internacionalización de la vinculación. No, esto le compete a todas las instancias. Debe haber un diálogo permanente entre las diferentes áreas. Y a través de ese diálogo hay muchas acciones que se pueden hacer de manera conjunta, que se pueden construir y muchos logros que se pueden alcanzar. Se puede trabajar en el diseño y construcción de indicadores, por ejemplo, de medición de esta función universitaria, que es uno de los retos grandes latinoamericanos que tenemos en este momento. Se puede identificar espacios académicos internacionales para visibilizar el ejercicio de vinculación. Se abren espacios para prácticas, para pasantías, para participación de estudiantes, para realización de proyectos conjuntos, para la creación y la gestión de observatorios en torno a la vinculación. Se puede adicionalmente trabajar en el reconocimiento de créditos académicos en materia de extensión o vinculación. Se puede hablar entre las diferentes unidades para identificar y lograr la consecución de financiación o de recursos para los proyectos. Se pueden identificar nuevas modalidades de vinculación. Se puede adicionalmente trabajar y se debería seguir trabajando en espacios de formación, de extensión o vinculación. Por eso es que hoy, cuando hablamos de internacionalización de esta función universitaria, ya encontramos múltiples jornadas de vinculación, diplomados internacionales de vinculación, especializaciones. Logramos tener la primera maestría en extensión universitaria. Podemos decir, yo soy magíster en extensión o en vinculación, que son ejercicios fruto
de una internacionalización de este ejercicio. Logramos adicionalmente un trabajo muy fuerte a nivel de redes también, un trabajo fuerte en publicaciones periódicas indexadas que hacen honor a la internacionalización de la vinculación. Trabajamos también y es posible identificar o construir agendas conjuntas de trabajo, fortalecer el tema del voluntariado internacional, em, fortalecer el seguimiento y el trabajo que se hace con los graduados. Podemos adicionalmente a todo esto lograr conexiones entre pares, aportar y construir con pares en diferentes latitudes. La internacionalización de la vinculación tiene un carácter importante y es que nos sirve de interlocutor. Es distinto que Silvia le toque la puerta al Ministerio de Educación para ver si la reciben y logra una reforma en la ley, a que lleguen un grupo de universidades, una red latinoamericana, a decir, mire, vengo a tocarle la puerta porque mire lo que está pasando a nivel internacional, a nivel nacional, y queremos que nos escuche y qué cambios podemos hacer. Entonces, este ejercicio nos sirve de interlocutor, nos abre las puertas, nos acerca al diálogo con pares, nos permite tener actualizado nuestro ejercicio, nos permite acortar distancias, promover liderazgo, visibilizar institucionalmente a la institución con lo que se está haciendo. Como les decía, generar, construir, hacer parte de agendas conjuntas internacionales. Y nos permite adicionalmente poder acompañar también, no solamente participar, sino acompañar a otros que quizás van más atrás o que están a la par nuestra y con los cuales podemos caminar conjuntamente. Y ahí me podría quedar mencionando muchísimas otras cosas, pero pues la idea era ser muy puntual en 20 minutos, creo que me pasé como en 4, para que pudiéramos abrir el espacio ya del diálogo y poder intercambiar. Como les digo, hay mucho, mucho, mucho que anotar, pero creo que aquí por lo menos tenemos ya un panorama muy general, una primera base para que podamos abrir el diálogo. Así que pues eso era un poquito lo que tenía como general para contarles y ya.